La vida de Aristócles o Platón. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy día vamos a tratar acerca de una breve biografía de Platón. Aunque a primera vista pudiera parecerlo, no hemos tenido ningún error en el título de este video. Pues, según algunas fuentes antiguas, Platón no era Platón. Platón era Aristócles. Este último sería su nombre real y el primero. El apodo con el que se le conoció y ha pasado a la historia es Platón. Diógenes Laercio, en su entretenida y pintoresca Vida y opiniones de los filósofos ilustres, nos proporciona hasta 3 posibles orígenes para él mismo. Según la versión más acreditada, el calificativo provendría de platos, que significa amplio, debido a la robusta constitución del filósofo en su juventud, aunque según otras versiones podría deberse a la amplitud de su estilo o a la de su frente. En cualquier caso, no dejaría de ser una ironía del destino que el filósofo que tanto insistió en la diferencia entre apariencia y realidad acabara pasando a la historia con un nombre aparente y no real. Sea como fuere, Platón o Aristócles nació en Atenas o en Egina, según Diógenes Laercio, el 7 del mes de Targelión, mes de mayo del 428 al 427 a.C., en el mismo día en el que, según los Delios, había nacido Apolo. Provenía de una familia aristocrática de rancio abolengo. Su padre Aristón descendía de una ilustre estirpe que hacía remontar sus orígenes hasta el mismísimo Codro, último y legendario rey de Atenas. Mientras que la familia de la madre, Perictione, podía presumir de haber alumbrado a varios arcontes y del mucho más discutible honor de contar con 2 integrantes del gobierno oligárquico de los 30 tiranos, un tío Carmires y un tío segundo Critias de Platón. El padre Aristón murió siendo Platón aún niño y su madre se casó en segundas nupcias con Pirilampo, amigo y colaborador de Pericles. No es de extrañar que con semejante parentela algún autor haya definido a la familia de Platón como una suerte de familia Kennedy del siglo V a.C., con la salvedad de las más bien escasas simpatías democráticas en el caso del ateniense. Los primeros 20 años del joven Platón se desarrollaron conforme a lo que cabía esperar de un joven aristócrata griego de la época: deporte y preparación gimnástica, música y poesía, y los primeros pasos en el ámbito al que parecía estar necesariamente predestinado alguien con unos orígenes familiares como los suyos: la política. Sin embargo, en la década que va entre los 20 y los 30 años se sucederán una serie de acontecimientos que cambiarán para siempre la vida del futuro filósofo, pues dejan una huella indeleble en su carácter y en su pensamiento. El primero de ellos es la desilusión con la política. El nacimiento del filósofo coincidió con la muerte de Pericles, 429 a.C., por lo que al joven Platón le tocó asistir a la decadencia de la antaño luminosa democracia ateniense, ahora en manos de demagogos como Cleón o Hipérbolo, o de personajes poco edificantes como Alcibiades, de quien se cuenta que cortó el rabo a su perro en público y cuando le preguntaron el porqué de esa acción tan reprobable, respondió con el argumento de que mientras el pueblo hablaba de su perro, no criticaba su gestión. De aquellos polvos vendrían otros lodos, y los lodos no fueron otros que la derrota ateniense en la guerra del Peloponeso. Punto y final a la hegemonía de la ciudad del Ática, y la instauración del régimen oligárquico filo-espartano de los 30 tiranos, responsable a su vez de todo tipo de desmanes y arbitrariedades. Por si las bajezas y muestras de la incompetencia no hubieran sido suficientes, la reinstauración de la democracia desembocó en uno de los peores crímenes posibles a ojos de Platón:
la sentencia a muerte de Sócrates, el sabio, el maestro, el faro que había iluminado y cambiado el rumbo de su vida. Con ello se daba el golpe de gracia a la confianza del filósofo en las formas políticas al uso en la polis. Tras la muerte de Sócrates en el año 399 a.C., Platón abandonó Atenas para emprender una serie de viajes que constituían el currículum básico de todo sabio que se preciase. Se refugió primero en Megara, donde fue acogido durante 3 años por el filósofo Euclides, no confundir con el famoso matemático autor de los elementos. Y más tarde se dirigió a Cirene, en la costa de la actual Libia, al sur de Italia, centro de las actividades de los pitagóricos, y a Egipto, célebre por sus ancestrales conocimientos astronómicos y matemáticos. Ya con 40 años emprendió el primero de sus 3 viajes a Sicilia. Según Diógenes Laercio, movido por simples intereses turísticos, para conocer sus volcanes y en particular el Etna, el lugar en el que supuestamente se había suicidado Empédocles, aunque lo más probable es que quisiera establecer contacto con los pitagóricos de la isla. Una vez allí fue invitado a la corte siracusana del tirano Dionisio I, donde trabó amistad con Dion, cuñado del tirano. Sin embargo, las relaciones entre Platón, adusto y poco dado al jolgorio, y el tirano resultaron cuando menos tensas. Platón acabó entre hastiado y escandalizado con los continuos excesos de la corte siracusana y del tirano. Irritado ante la arrogancia del huésped filósofo, siempre según Diógenes Laercio, se despidieron afectuosamente con las siguientes palabras: Dionisio, tus palabras están enfermas de vejez, Platón, y las tuyas de afán tiránico. Acto seguido, Dionisio ordenó que lo apresaran y lo entregaran al espartano Pólide, para que lo vendieran como esclavo en la isla de Egina. Total, es un filósofo y ni siquiera se darán cuenta. Se dice que añadió el tono sarcástico el tirano. Aunque Platón estuvo a punto de ser ejecutado en Egina, al final fue reconocido y rescatado por un tal Anicérides de Cirene, que lo compró por 20 minas y lo devolvió a Atenas. Fue precisamente a la vuelta de su primer viaje a Siracusa cuando Platón fundó la Academia, considerada por algunos como la primera universidad europea. Unos años más tarde moría Dionisio I y el viejo amigo Dion invitó a Platón a Siracusa para que se ocupase de la educación de su sobrino de 30 años, el nuevo tirano de la ciudad, Dionisio el Joven, y le ayudara a poner en práctica los principios de gobierno filosófico expuestos por Platón en la República. A pesar de las buenas intenciones iniciales, la experiencia volvió a acabar con el rosario de la aurora. A ello contribuyeron los recelos del nuevo tirano hacia Dion y la escasa predisposición del joven Dionisio a convertirse en un filósofo rey en lugar de disfrutar de las ventajas de comportarse como un puro y simple déspota. Expulsó así a Dion de la corte y retuvo a Platón, que fue liberado más tarde gracias a la mediación del pitagórico Arquitas. En el año 361 a.C., Platón realizó un tercer y último viaje a Siracusa en respuesta a las insistentes solicitudes de Dionisio el Joven, en la que, como un amante abandonado, le juraba y perjuraba que había cambiado, que ahora todo sería diferente y ya no era el mismo de antes. De todas formas, y en previsión de que las buenas palabras no fueran suficientes, Dionisio no se olvidó de amenazar a Platón, dándole a entender que la suerte de su amigo Dion dependería de su respuesta. Al final, Platón accedió a la petición del tirano, pero el desenlace final no fue sustancialmente distinto al de las ocasiones anteriores, lo cual, dicho sea de paso, demuestra la poca conveniencia de fiarse de las palabras de los amantes abandonados. Una vez arribado Platón a Siracusa, Dionisio se desdijo de todas sus promesas y buenas intenciones y el filósofo acabó por abandonar la isla y regresar a Atenas, donde continuó ocupándose de las actividades de la academia hasta su muerte en el año 348 a 347 a.C. a la edad de 80 años.
Bien, hasta aquí esta información. No te olvides de suscribirte al canal para continuar recibiendo más información. Gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente video.